Hola, somos el equipo 5 y les vamos a hablar acerca de Tenochtitlan, puesto que es una historia sumamente interesante, desde el recorrido que llevaron para encontrar la señal, el águila sobre el nopal, hasta sus restos que hoy en día se encuentran en la Ciudad de México. Por esta y muchas más cosas, deseo que conozcas y visites este hermoso lugar. Para que te puedas enamorar más sobre este lugar, te voy a hablar un poco de su historia. Todo empezó con la fundación de Tenochtitlan, el mito y la historia. La fundación de Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, fue un hecho en donde la historia se mezcla con leyenda. En su época de esplendor, era una de las ciudades más grandes del mundo y la cabeza del imperio que regía gran parte de Mesoamérica. Existen varias versiones de la fecha del suceso de la fundación de Tenochtitlan. Algunas fuentes apuntan que ocurrió el 12 de diciembre, otras aseguran que fue el 18 de julio. Sin embargo, la más generalizada dice que ocurrió el 13 de marzo en 1325. Aunque estas siguen siendo un misterio, algo sí es cierto, y es que los mexicas salieron de Aztlán, un lugar al norte de México, guiados por su deidad principal, Huitzilopochtli, en busca de la señal, el cual era el águila sobre el nopal, que indicaría el lugar exacto donde deberían fundar su ciudad, México Tenochtitlan. Este suceso fue registrado en códices. El más conocido es la tira de la peregrinación, elaborado en papel amate, doblado a manera de biombo, donde cronológicamente se narran los años transcurridos, nombres de los lugares por donde caminaron y se establecieron temporalmente, así como los principales acontecimientos que ocurrieron durante el viaje. Cuando Huitzilopochtli manifestó a su pueblo el imperativo de que marcharan hacia nuevas tierras, también les ordenó que dejaran de llamarse aztecas, porque a partir de ese momento serían todos mexicas. Según la mitología mexica, Huitzilopochtli les ordenó que solo fundarían su reino donde estuviera un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Siguiendo este designio, los mexicas deambularon por varios lugares, siempre en busca del portento, que indicaría cuál era la tierra prometida por su dios. Más tarde, los mexicas llegaron a la región de Toyán, Chicocotitlán, donde Huitzilopochtli les ordenó que desviaran al cauce de un río para crear una laguna en torno de un cerro. El placer de vivir en esa tierra casi llevó a los mexicas a olvidar que su dios les había prometido otra tierra. Y viendo esto, Huitzilopochtli los hizo salir de ese sitio a continuar la migración. Después de una larga peregrinación de más de 200 años, desde su lugar de origen, ubicado al norte de Mesoamérica, los mexicas llegaron a esta región, que estaba densamente ocupada por diversos grupos humanos, con desarrollos culturales complejos y florecidos. Esos grupos aprovechaban la gran cantidad de recursos naturales a su alcance, animales y plantas para la caza y recolección en bosques y lagos, piedras en las montañas como basalto, tezontle y pedernal, obsidiana en los derrames volcánicos, madera en los bosques, carrizos de los lagos y sal que obtenían en las costas. Hacia el año 1325 de nuestra era, se establecieron en un islote ubicado en la parte occidental del lago de Texcoco, a cambio de pagar tributo a los tepanecas de Azcapotzalco, quienes eran dueños de esa parte del lago. De acuerdo con su historia, el lugar de la fundación les fue indicado mediante una señal por su dios tribal, Huitzilopochtli, quien les comunicaba con ellos a través de su sacerdote. El grupo errante estableció su ciudad en el lugar donde vieron dicha señal, la cual consistía en una águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, y lo llamó México Tenochtitlan. En este lugar construyeron un sencillo templo a su dios Huitzilopochtli, el cual constituiría en el centro de su mundo. A partir de ese sitio, dividieron el terreno en 4 grandes secciones o parasiliades, y construyeron largas calzadas orientadas hacia los rumbos del universo para comunicar la isla con tierra firme. Esta distribución resultó en un diseño reticular de la urbe, semejante al de Teotihuacán.
Las parcialidades recibieron los nombres de Moyotlán, Teopan, Atzalco y Cuapopan. En cuanto a las calzadas, al norte se encontraba la de Tepayac, en el sur la de Ixtapalapa y en el poniente la que comunicaba con Tacuba. A partir de estos elementos, la ciudad comenzó a crecer rápidamente hasta convertirse en una de las más grandes y pobladas de su tiempo. Después de un tiempo, allá en el 1502, los mexicas se habían consolidado como el pueblo más fuerte de Mesoamérica. Solo algunos pueblos como los yopes, los totonacas, los tlaxcaltecas y los purépechas se negaron a ser sometidos por este. En ese mismo año murió el Tlatoani, Ahuizotl, durante las inundaciones de aquel año. Moctezuma Xocoyotzin le sucedió en el cargo, y mientras tanto Cristóbal Colón había llegado a América, y en Europa, principalmente en España y Portugal, ya se estaban preparando expediciones con el fin de conquistar los nuevos territorios. Los españoles invasores recorrieron las costas de la península de Yucatán, fundando ciudades y aumentando su poder, hasta que llegaron a la ciudad de Tenochtitlan, el 8 de noviembre de 1519. Axayacatl, capital del Imperio Mexica, y que contaba con más de 300,000 habitantes. El proceso de sometimiento del pueblo mexica por parte de los españoles se inició como un encuentro cordial entre Cortés y Moctezuma, que recibió a los españoles con honores, incluso alojando a Cortés en el Palacio Ayachacal. Luego de varias disputas armadas, los españoles lograron capturar a Moctezuma, y empezó una lucha que se tomó poco más de 2 años. Moctezuma fue finalmente asesinado, cuando no logró apaciguar a su pueblo que estaba en contra de los conquistadores. El 1 de junio de 1520, los aztecas lograron expulsar y derrotar a los españoles de sus tierras en una jornada conocida como la Noche Triste. Más adelante, en 1521, los españoles lograrían conquistar a los mexicas, trayendo así desgracia a los indígenas durante mucho tiempo. Como podemos apreciar, esta es una historia desgarradora, pero linda en cierto punto, por todo lo que tuvieron que pasar los mexicas para construir algo tan maravilloso. Por desgracia, en la actualidad no quedaron muchas de estas ruinas, aunque aún hay lugares que podemos visitar, para así darnos una idea de lo hermoso que era este lugar. Actualmente lo que podemos ver es el corazón de esta ciudad, donde aún se mantienen algunos de estos edificios. Uno de ellos es el templo de Ejecatl, Quetzalcóatl, que está ubicado en la calle de Guatemala 16. Este edificio era dedicado al dios del viento. Este templo se encuentra enfrente del Templo Mayor, pero alineado con la capilla de Tlaloc. A unos pasos de ahí, en Guatemala 24, se descubrió el Gran Zapontli de los mexicas, que es una plataforma con el fin de mostrar los cráneos de los sacrificados. Muy lejos de ahí, en la calle de Argentina, a través de unos ventanales, se observan los restos de un antiguo basamiento, que fue construido con bloques de andesita. Un lugar interesante que visitar se encuentra enfrente del Templo Mayor, donde se encuentran los restos de una anciana de 70 años de edad, que está rodeada de cerca de otros 2,000 restos óseos de personas, y en este mismo lugar se descubrieron los restos de un árbol sagrado. Este árbol es un encino. Los expertos piensan que estos restos están asociados al adoratorio del dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Finalmente, justo frente a la Catedral Metropolitana, se descubrió en abril de 2016 una lápida que era un entierro de un canónigo español. Debajo de esta lápida se encuentran los restos de Miguel de Palomares. Los especialistas calculan que murió alrededor de 1542. Este hermoso lugar, donde aún se encuentran estas zonas arqueológicas, es el centro histórico de la Ciudad de México. Y como te pudiste dar cuenta, los arqueólogos actualmente trabajan arduamente para seguir encontrando más de estas estructuras, por lo cual es importante apoyarlos no tirando basura y por supuesto visitándolos. Esto apenas es una muestra de lo que aún vive en el subsuelo de la capital mexicana.
Día con día se sigue buscando e investigando para saber qué más hay escondido en este sitio. Por esto y más, debemos visitar este sitio para así ver lo que dejó la cultura más sorprendente y avanzada de su época. Con imágenes e información buscada del equipo 5, se despide su amigo Gama.